Ya son 8 días sin agua en Osorno y esto ha planteado varias dudas sobre la calidad de la normativa que regula las empresas sanitarias en el país. Desde el Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, hizo un llamado a aprobar la reforma al Código de Aguas, esto por el Senado, y la normativa de estos servicios. Justamente conversamos a esta hora con el representante, el parlamentario Iván Flores, presidente de la Cámara de Diputados. Diputado, muchas gracias por este contacto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Felipe. ¿Qué tal? Un gusto saludarlo. A ver, primero que todo, ¿usted cree, y pongo ya la discusión en pleno en esta mesa, ¿usted cree que hay que quitar y caducar la concesión de sal luego de los 8 y que se van a extender 10 días de no totalidad del suministro de agua potable? Dios quiera, Felipe, que sean ojalá 10 días, pero la verdad es que desde el principio se han estado dando distintas fechas y distintas versiones de lo que va a ocurrir y de lo que va a acontecer al día siguiente. Y de hecho, los resultados han sido todos parciales y distintos a los anuncios. O sea, recordemos que primero se dijo 24 horas que tenían todo resuelto y por lo tanto eso condicionó el sistema de soporte para la ciudad. Y luego se dijo que en las próximas horas. Y finalmente se reconoce que el problema era mayor y que había que cambiar los filtros. Y yo estuve ahí el día lunes donde los filtros ya estaban siendo repuestos y se anunció que el día siguiente se llenaban en paralelo los estanques y inmediatamente venía el suministro de agua. Al presidente de la República le contaron la misma historia, el presidente confió en lo que le dijeron, me imagino yo, y al par de horas después resulta que ya tampoco era esa certeza que se había dado por parte de la empresa, así que no solamente ya estamos en el día 9, entrando para el 10 prácticamente, y hoy día nadie se atreve a casarse, entre comillas, con una fecha porque han habido demasiados errores y equívocos respecto de esos anuncios. Entonces, esperemos que ojalá sean 10 días, porque recién conversando con el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, me decía que todavía hay entre un 30 y un 40% de la población que no ha recibido agua. Y los que han recibido no saben si va a ser un suministro permanente o no. Por esa razón, nosotros lo que estamos diciendo es ya basta de estas imprecisiones, de estas improvisaciones y resolvamos por lo derecho. Y eso tiene que ver con dos cosas. Hasta el momento lo que ha habido fue una alerta sanitaria y una emergencia sanitaria que permite movilizar recursos públicos dentro de la institucionalidad pública, pero al municipio de Osorno no le llega ni un peso, ni de la ONEMI, ni de la institucionalidad pública. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo se resolvió con los incendios forestales? Se declara el estado de catástrofe y se interviene todo ¿Diputado? el territorio de una manera distinta a la forma de administrar. Sí. Sí, en ese sentido, tomo el último punto. ¿Usted cree que habría que declarar estado de catástrofe en Osorno, como lo planteó, por ejemplo, el senador Francisco Chaguán? El gobierno lo ha descartado. Dice que con la emergencia sanitaria están los recursos y finalmente están todos los elementos para abordarla. Mira, hay que estar en el sitio, Felipe, para poder entender en su real magnitud lo que significa para las personas. Pongámonos en su lugar. Mañana a usted le cortan el agua en la casa de pronto y se le trastoca la vida. Está bien, le dijeron 24 horas. Bueno, en 24 horas uno va y se ducha en la oficina o en la casa de un familiar. Pero resulta que aquí no había ni una casa, ni un familiar, ni una oficina donde ducharse, ni donde cocinar, ni donde nada. La gente que ha llegado a Osorno, y me consta porque intenté hacerlo, tomarse un café era difícil hace unos días. Me imagino yo que sigue en esas circunstancias, porque cerraron los restaurantes, cerraron los hoteles, no había dónde llegar, dónde estar, la gente no tenía dónde abastecerse. Ese era el momento de haber declarado zona de catástrofe. ¿Para qué? Para movilizar todos los recursos disponibles, incluyendo el ejército, porque lo que hizo ESAL, Felipe, fue instalar estanques de juguetes, estanques de 200 o 300 litros, un estanque amarillito, sin ningún tipo de resguardo de nadie, y el municipio a duras penas tratando de comprar con su propia plata, que ustedes saben que a los municipios les cuesta administrativamente hacerlo, y además de les poner recursos, y de 15 estanques pasaron a 50 para distribuirlo en las poblaciones, y la gente con lo que podía, con botellas, con olla, con tetera, yendo a buscar agua. Imagínese usted, colóquese en la situación de esa persona o de esa familia. Lo que tienen a mano es una olla y una tetera. Cuando va un adulto mayor caminando con una olla de ¿cuánto? De 5 litros. Son 6 kilos de peso finalmente entre la olla y el agua. Y en la otra manito un adulto mayor llevando una botella desechable de 2 litros.
resuelve con eso su problema sanitario, su necesidad de alimentarse. ¿Qué es de la gente enferma? ¿Qué pasa con los hospitales? Entonces, bueno, ¿Y lo resuelve el estado de catástrofe, diputado? Catástrofe hoy día, bueno, es que el estado de catástrofe comienza a ser un estado de excepción y por lo tanto todos los recursos, sean financieros, humanos, de la naturaleza que sea, se pone a disposición de esa comunidad que está en ese estado. Hoy día lo que ha habido es sencillamente una facilidad para mover recursos públicos dentro de la institucionalidad pública, en la cual no se cuenta, por ejemplo, el municipio. Lo acabo de constatar, el municipio no ha recibido ni un solo peso en toda esta catástrofe que le ha producido, que se le ha producido a cerca de 200.000 personas en toda la ciudad de Osorno. Osorno es una ciudad grande, una ciudad que tiene una tremenda actividad económica que fue definitivamente paralizada prácticamente. ¿Dónde estuvo la ONEMI? ¿Alguien vio a la ONEMI en Osorno actuar de manera independiente, con recursos? No, nadie. El ejército sí colaboró, pero colaboró como cualquier otra institución pública. No estaba todo el ejército movilizado, ayudándole a los adultos mayores. Colóquese en el lugar de un adulto mayor. ¿Cómo mueve un bidón de 10 litros? Además, tampoco habían bidones. Pudo haberse repartido bidones desde el momento de inicio, porque una cosa es instalar un estanque en donde una familia, para poder llegar al estanque, tiene que caminar varias cuadras. Para las personas mayores, para las personas en situación de discapacidad, para la mamá que tiene guaguas y, en fin, que tiene que andar con sus cabros chicos, acarrear varias cuadras, un artefacto que no está hecho para transportar agua porque es una olla. La verdad es que es muy complicado. Entonces, por esa razón, ante las imprecisiones de sal, las fallas de sal, lo que nosotros estamos diciendo, sal le quedó grande esta cuestión. Primero, Felipe, porque aquí lo que se ha dicho es un error humano. Sí, cualquier persona puede cometer un error, pero previo a eso, ese estanque de combustible, ese generador que yo vi en Osorno, nunca debió haber estado allí. Ajá. El generador, que es un aparato grandote, que puede tener dos razones sencillamente para estar. Una, porque se quisieron ahorrar unos pesos y en vez de entrar al sistema interconectado de energía y pagar la trifásica entre las 5 de la tarde y las 11 de la noche, lo que hacen es desconectarse el sistema y echar a andar un generador. Sí. Puede haber sido una razón, eso lo determinará justicia. Y la otra, sencillamente, para tenerlo de emergencia. Un generador eléctrico, uno lo puede instalar a 50, a 100, 200 metros de distancia, y son los cables, pero este estaba al lado del pozo, estaba a 3 metros del río y al lado del pozo donde se captan las aguas del río y se elevan hacia las plantas purificadoras que estaban a 300 metros de distancia. La pregunta es, no es el error humano de la persona que se le quedó la llave abierta. ¿Dónde estuvieron los ingenieros que instalaron un estanque de combustible ahí? ¿Dónde estaban los ingenieros que instalaron el generador? ¿Dónde estuvo la superintendencia de electricidad, la superintendencia sanitaria? Eso era como tener una ciudad, al tiro, Felipe, una ciudad desprovista de los sistemas de protección a la ciudadanía, porque aquí se generaba el agua, se producía el agua con una bomba de tiempo al lado nomás, pues. Así fue. Uh-huh. Sí, en ese punto usted ha hablado de soltura con la que se tratan, se regulan, como que se manejan las empresas de concesiones estratégicas. Aquí en este caso la sanitaria, también uno podría ampliarse a las eléctricas, que también sí, hay varios casos al respecto. Claramente. ¿Qué se propone desde el punto de vista, usted como presidente de la Cámara de Diputados? De hecho, ya dijo durante el día, hay que reformar el Código de Aguas, que ya es menester del Senado, porque el 2016 ya se envió, 2016 se envió esta reforma al Código de Aguas, que tiene varios críticos también con respecto a los cambios. Nosotros lo aprobamos en la Cámara. Sí. Sí, nosotros lo aprobamos en la Cámara luego de una larga discusión, porque aquí lo que se está en juego, lo que se tiene en juego es la propiedad del agua. ¿El agua es del Estado o el agua es de los privados y se transa en la bolsa? Y a lo menos nosotros definimos con claridad una serie de principios. En primer lugar, el agua tiene un objetivo principal, que es el consumo humano. Después, para el consumo animal y los productivos. Pero eso de que sea propiedad de alguien, que la transe en el mercado y que no permita otros usos con la soltura que se requiere, pero presidente, con la flexibilidad que se requiere, fue el punto de discusión. Eso está en el Senado, y está en el Senado ya hace ¿cuánto? Casi 2 años y medio, 3 años. Entonces el gobierno le puede poner urgencia a esto. El gobierno es la única institucionalidad que puede colocarle urgencias que fijan los plazos del trámite legislativo. Entonces, hagámoslo, terminemos de discutir cómo administramos el agua, pero también tenemos que hacer
una reforma a los servicios sanitarios. Sí, los servicios sanitarios hoy día necesitan una regulación, y yo creo que el caso Osorno va a ser clave para la discusión que viene ahora, tanto respecto de las concesiones o las privatizaciones de los servicios estratégicos del Estado, porque abastecer agua no es como vender pan o vender fideo. Entregar agua a la comunidad es un servicio absolutamente estratégico que debe estar muy regulado, muy fiscalizado. Y el caso Osorno demostró que ni del todo fiscalizado, ni que tampoco había una preocupación por los sistemas de control para la buena producción de este bien de primerísima necesidad. Sí, diputado, en ese punto tomo lo que fue las palabras del presidente Ricardo Lagos, que justamente en su periodo como mandatario se dieron las concesiones para las empresas sanitarias. Se le preguntaba si estaba de acuerdo que finalmente el agua sean dueños las empresas. Él dijo que no, que están concesionando, que finalmente pueden ser dueños las empresas de los fierros, los tubos, pero que el agua no es de las empresas. Es decir, él está hablando de que la concesión no significa que el agua sea propiedad de las empresas que la administran. Bueno, no es así, pero sí los derechos de agua, cuidado con eso. Y en este país los derechos de agua son privados. Entonces, eso fue lo que modificamos, y justamente el espíritu de la modificación del Código de Agua. Eso fue lo que hicimos en la Cámara de Diputados, y eso entiendo que debería ser ahora el foco de la discusión en el Senado, y en este escenario le pedimos al presidente Piñera que le ponga urgencia a esa discusión y que lo resolvamos como país, porque esa es todavía una resolución pendiente. Ahora, el hecho de que haya una empresa privada que concesione un servicio estratégico, yo creo que en su momento estuvo bien diseñado. ¿Por qué? Porque el Estado de Chile no tenía la plata para poder resolver la necesidad de saneamiento sanitario que tenía Chile de Arica a Magallanes. ¿Y ahora la no tiene? Solamente el suministro de agua potable, sino que además en los servicios de alcantarillado. Bueno, hoy día yo creo que estamos en una condición distinta. Hoy día ya la infraestructura está hecha, eso es parte del sistema de concesión, en donde una empresa lo que hace es invertir, colocar el capital desde el principio y se lo va cobrando a la comunidad nacional en el pago de la cuenta. Cuando en la región de Los Ríos, la ciudad de Valdivia, fue la primera ciudad concesionada a servicios sanitarios, lo que al principio generó algún grado de complicación fue que la cuenta del agua subió 2 y tantas veces más porque el alcantarillado no se cobraba, y en esta oportunidad la sanitaria lo cobra. Lo que hace es calcular cuánto es el costo de inversión y de administración, y eso se lo cobra en la cuenta en un horizonte relativamente largo de años. La inversión en general, donde han habido concesiones sanitarias, ya están hechas. Lo que hay que hacer ahora es una buena administración de ello. Y por esa razón, y el presidente Lago en su declaración tiene razón, sí. Lo que se le entrega es la administración de un sistema, pero no son las propiedades. Ahora, lo del Código de Aguas es absolutamente necesario y urgente resolver como país, qué es lo que queremos hacer con el agua. ¿El agua va a ser del Estado de Chile y público, o va a seguir siendo un título transable en la bolsa? Sí. Lo segundo es una modificación del sistema sanitario en general, que tiene que ver con los servicios sanitarios, y particularmente hay otra discusión que tiene que ver más con el caso Osorno, que es respecto de nuestra capacidad fiscalizadora, tanto de la operación de los sistemas como la capacidad fiscalizadora de los proyectos que presenta la sanitaria, tanto para construir, para invertir, para modificar, para modernizar. Y ahí tienen que estar la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y yo creo que o fueron a la planta y no hicieron la pega, o la verdad es que tampoco están haciendo la pega, porque nunca fueron a ver que ahí había un estanque de combustible al lado del río, al lado de los pozos, y un generador. Además, mira, el generador es nuevo, el que está ahí en Osorno, pero el tubo de combustible entra como a 30 centímetros de altura del piso. Cualquier persona se tropieza con ese tubo, que es una cañería de este tamaño, y puede romper eso. O sea, ¿te das cuenta de la precariedad de una instalación de generación eléctrica en un sistema que es tremendamente sensible? ¿Qué pasa si aparece un desquiciado y tira no petróleo para dentro del agua? Y lo voy a decir, no quiero ser alarmista, pero en otros países, no es la situación chilena, por cierto, pero en otros países la custodia de los sistemas de generación de agua potable es una custodia extremadamente estricta. Y ahí teníamos un tubo,
está ahí todavía. El tubo que va desde el cuarto donde está el estanque de petróleo a lo que llega al generador, que cruza donde está un caminito, caminito peatonal. O sea, tú tienes que levantar el pie para poder pasar esa cañería que es la que lleva el combustible. O sea, mira la precariedad a la chilena antigua. El alambrito, amarradito con un pedazo de cámara de bicicleta para que no filtre, o sea, a ese nivel de precariedad es lo que uno puede apreciar, ¿te fijas? Que yo entiendo que no había sido advertido por las superintendencias, pues. Entonces aquí no hay un error humano, hay probablemente el del operador que se le quedó la llave abierta. Bueno, no solamente es un descuido, más allá que se le haya considerado como error tal vez para minimizar el problema, pero aquí hay negligencia, y hay negligencia personal de ese trabajador, pero también hay una negligencia que es mucho más grave, que es la de instituciones fiscalizadoras. Ahora, si esta seguidilla de errores tanto en los procedimientos como en la información que ha entregado, ya no a Osorno solamente, sino que a Chile, la empresa sanitaria, significa entonces que la verdad es que no saben bien lo que están haciendo. Felipe, esto es peor que el puente Caucau, porque el puente Caucau, que fue un ridículo mundial desde el punto de vista de lo que un ministerio, lo que una empresa privada internacional, lo que una institución que tenía como pega asesorar al Ministerio de Obras Públicas para que se construya bien el puente, te fijas, afectó lo que significa la transitabilidad. Estos errores de ingeniería, estos errores de administración, estos errores de fiscalización están afectando directamente a las personas, por lo tanto es más grave. Espero, Felipe, y con esto termino, si me permites, espero que no tengamos un brote ni de hepatitis ni de algún otro problema asociado con el ambiente sanitario que hoy día hay en Osorno por la falta de agua potable. Dios quiera que eso no ocurra, porque si no ya no tendría nombre lo que está pasando en Osorno. De todas maneras, diputado Iván Flores, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, presidente de la Cámara Baja, por este contacto con Canal 24 Horas. Que tenga un buen fin de semana, que esté muy bien. Gracias a usted, Felipe, y ojalá que esto se termine por la gente de Osorno, de verdad. Hasta luego, que esté muy bien.